una prédica que da término a esta serie en la cual hemos estado. Y la serie se llama Yo amo mi pecado. Y como introducción quiero decir lo siguiente. Algunos de ustedes saben que durante mi tiempo en el colegio, y se los hablaba la semana pasada, yo no era muy buen estudiante. Y una de las cosas que me complicaba mucho era cuando teníamos pruebas, cuando teníamos algún examen. Sobre todo las pruebas que eran coeficiente 2, ¿cierto? Eran bastante complicados. Y yo tenía que estudiar y todo. Y siempre recuerdo que habían algunos compañeros que eran muy buenos estudiantes. Y a mí siempre me daba envidia de cómo ellos se podían sacar tan buenas notas. El punto es que llegábamos al día de la prueba, ¿cierto? O la prueba de coeficiente 2, ¿cierto? Que eran las pruebas grandes del año. Y llegábamos y habían veces, no pasaba con mucha frecuencia, pero habían ocasiones en las cuales llegaba el profesor y estábamos todos nerviosos porque iba a comenzar la prueba. Llegaba el profesor y pasaban 5 minutos y como que el profesor no hablaba de la prueba. Entonces como que aparecía una luz de esperanza y uno decía, quizás no va a ser la prueba. Pasaban otros 5 minutos y pasaba lo mismo, 15 minutos y estábamos todos mirándonos así como, oye, parece que se le olvidó. Y nos faltaba el que levantaba la mano y decía, profe, ¿va a hacer la prueba o no? Y todos queríamos matarlo porque no queríamos hacer la prueba. Bueno, algunos de ustedes, quizás los que no se rieron, eran justamente los que levantaban la mano. Entonces vamos a orar por ustedes. Pero a nadie le gusta rendir exámenes, ¿cierto? Nos ponemos nerviosos cuando hay exámenes. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi magíster para el pastorado, tenía que hacer ensayos, tenía que escribir ensayos, como 4 o 5 ensayos por cada ramo. Yo ni siquiera sabía lo que era un ensayo. Yo cuando me decía el ensayo, yo pensaba en un ensayo de música, un ensayo de teatro. Entonces tuve que aprender a hacerlo y me acuerdo cuando esperaba el resultado de los ensayos, esa agonía de esperar, ¿cierto? ¿Qué nota me iba a sacar? No nos gustan los exámenes, nos complican los exámenes de sangre, no nos gusta tomarnos exámenes de sangre, exámenes oncológicos, por ejemplo, cuando tenemos que esperar algún tipo de resultado que nos complica. No nos gustan los exámenes porque nos producen cierta agonía. Sin embargo, los exámenes son muy importantes. De hecho, para nosotros los cristianos, es importante que nos examinemos. Vamos a hablar un poco sobre eso hoy día. Vamos a hablar sobre un examen. De hecho, hoy día nos vamos a tomar un examen. Y no un examen de sangre, ni un examen, ¿cierto?, en el colegio, sino que nos vamos a hacer un examen de fe. Vamos a examinarnos hoy día. Vamos a tomarnos un examen de fe. Y el resultado de este examen nos va a arrojar si nosotros estamos en la fe o no estamos en la fe. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo. Señor Jesús, nos presentamos ante ti en este día, esperando, expectantes que tú nos hables, Señor. Queremos orar que lo que recibamos hoy día de tu palabra no caiga en oídos sordos, sino que realmente pueda transformarnos en nuestro interior. Pedimos que la prédica de hoy día no sea una prédica superficial, sino que pueda calar en lo más profundo de nuestro ser y que seas tú la persona que esté hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos estar puestos en una situación en la cual tengamos que responder ante ti, Señor. Queremos pedir por esto, Señor. Oramos por esto y que tú nos hables hoy día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como decía anteriormente, estamos terminando la serie que se llama Yo amo mi pecado y hemos estado haciendo un estudio de Primera y Segunda de Corintios. Bueno, no un estudio realmente, sino que hemos hecho hemos punteado un poco algunas partes de estos dos libros. Y las cosas que hemos estado hablando durante las últimas semanas, primero, la primera semana hablamos sobre la modificación conductual. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la modificación conductual? Hablábamos de que muchos de nosotros, y es mi caso, fue mi caso por lo menos, que mi relación con Cristo se resumía a la modificación de mi conducta. En otras palabras, si me portaba bien, yo me sentía que estaba más cerca de Dios, que la gracia de Dios estaba sobre mí, que Dios me amaba más. Si me portaba mal, sentía que Dios como que no quería estar conmigo, como que se alejaba, como que su gracia no estaba conmigo. Entonces pasaba toda mi vida tratando de portarme bien, sintiéndome mal cuando me portaba mal, sintiendo de que la gracia de Dios dependía de cómo yo me portaba. Y hablábamos de que esto es una trampa porque si nosotros nos enfocábamos en la modificación de nuestra conducta o si nuestra relación con Dios se resumía a la modificación de nuestra conducta, que nos perdíamos todo. Y que el cambio tenía que ser de adentro hacia afuera, que nos encontrábamos con Cristo y que nuestra conducta sí se modificaba, pero no por algo externo que nosotros forzábamos, sino que era el resultado de nuestra intimidad con Jesús.
Y eso fue la primera semana. La segunda semana hablamos de la importancia que la Biblia dice que nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas y que una de las razones por las cuales tenemos que cambiar ciertas cosas es por la influencia que tenemos sobre los demás. Esa fue la segunda semana. La semana pasada hablábamos sobre los pecados del pasado. Y hablábamos de que si nosotros no dejamos morir nuestro pasado, que nuestro pasado no nos va a dejar vivir. Y la próxima semana comenzamos una nueva serie. Esta serie se llama 180 grados y es una serie que habla específicamente sobre el arrepentimiento. El subtítulo es No hay vuelta atrás y es una serie sobre el libro de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Obviamente que no es un estudio en profundidad de cada uno de estos libros, pero vamos a hablar respecto a este tema que hablan estos 4 libros. Y hoy día terminamos esta serie haciéndonos un autoexamen. Y quiero decir lo siguiente. Hay cosas en la vida que son imprescindibles y otras cosas en la vida que son secundarias. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Tener un auto último modelo es imprescindible? No, no es imprescindible. ¿Qué es lo que sí es imprescindible? Poder transportarnos, tener plata para la micro, ¿cierto? Eso es imprescindible. ¿Es imprescindible comer en tu restaurante favorito? No, no es imprescindible comer en tu restaurante favorito. Lo que es imprescindible es tener el alimento diario, ¿cierto? ¿Es imprescindible tener el físico de Brad Pitt? No es imprescindible. ¿Es imprescindible tener salud física para poder uno hacer las cosas que tiene que hacer? Bueno, de la misma forma en que hay cosas imprescindibles y cosas que hay que son secundarias. La última semana hablábamos sobre, lo dijimos recién, modificación conductual, influencia sobre otros, pecados pasados. Estas cosas son importantes, pero no son imprescindibles. Lo que es imprescindible es la pregunta que nos vamos a hacer hoy día. Es una pregunta imprescindible. De hecho, la pregunta que nos vamos a hacer hoy día, el examen que nos vamos a hacer hoy día, es tan importante que nuestra eternidad depende de la respuesta a esta pregunta. De hecho, la pregunta que nos vamos a hacer hoy día, que es un examen de una pregunta, esta pregunta que nos vamos a hacer hoy día es tan importante que puede marcar un antes y un después en tu vida. De hecho, esta pregunta es tan importante que la respuesta a esta pregunta puede confirmar lo que siempre supiste respecto a ti mismo o puede demostrarte de que toda tu vida hasta este punto ha sido una mentira. Nos vamos a hacer esta pregunta y esta pregunta es una pregunta simple, pero la profundidad de esta pregunta no se puede medir. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos en la fe? Y yo quiero pedir, por favor, que en estos minutos en los que vamos a hablar, que podamos sacarnos todos nuestros filtros de lo que me enseñaron, de lo que me tinca, de lo que siento, y que la respuesta a esta pregunta podamos sacarla 100%, no de lo que nosotros creemos, sino de lo que la palabra dice. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿A hacer nuestro autoexamen? Vamos a hacerlo hoy día. Y quiero comenzar esta parte diciendo lo siguiente. En el año 1912 había una embarcación gigantesca. Algunos de ustedes saben a qué embarcación me refiero. Es una embarcación tan grande que le llamaban el barco inundible. Y este barco tenía un nivel de lujo que no tenía ninguna otra embarcación de su tiempo, que había miles de personas adentro. Y en 1912 esta embarcación salió desde Inglaterra hasta Nueva York. Salió, ¿cierto? En la noche, zarpó y chocó con un iceberg, ¿se acuerdan? Estamos hablando del Titanic. Y la gente que estaba dentro del barco estaba tan segura de que todo iba tan bien. Cuando recibieron la noticia, los que estaban en la clase alta, ¿cierto? Que tomaban brandy, ¿cierto? Fumaban cigarros, les decían, esta embarcación se va a hundir. Pensaban, decían, no, si este es el barco inundible, ¿cierto? Fumando, ¿cierto? Tomando, no. Esto es imposible que pueda suceder. Estaban tan seguros. Era imposible. Por todo lo que le habían hablado, por todo lo que habían escuchado, por la seguridad que sentían en el lugar en el cual ellos estaban. Sin embargo, después de 2 horas y media que el barco comenzó a hundirse, se dieron cuenta de la realidad que estaban viviendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces nosotros también podemos, quizás en algunos casos, asumir de porque estamos en un círculo, de porque estamos viviendo una cierta realidad o porque nos han dicho ciertas cosas, asumimos de que vamos por el camino correcto, pero no necesariamente es así. Podemos asumir de que estamos bien y estar
equivocado. De hecho, en 2 Corintios, Pablo ponía en duda la fe de los corintios. 2 Corintios 13:5, lo podemos leer. 2 Corintios 13:5. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen la prueba? ¿Se dan cuenta? Si Pablo hizo esto con su iglesia, creo que es apropiado que nosotros también nos hagamos la misma pregunta. La pregunta hoy día, ¿cuál es? ¿Están o no están en la fe? ¿Estoy o no estoy en la fe? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Usted puede decir, bueno, pastor, ¿nos va a hacer examinar nuestra fe? Pero es que no quiero hablar de esas cosas, pastor, eso me incomoda. Esos temas son incómodos, ¿por qué no me gusta? O sea, hablemos de otros temas. Hablemos de temas más simples, hablemos de temas que nos gusten, que nos acomoden, que podamos sentarnos en la iglesia y escuchar un mensaje que nos acomode, que nos guste. Que salgamos de aquí y salgamos contentísimos. Eso es lo que yo quiero, pastor, pero no me incomode con estas prédicas que me hacen sentir como que sí, como que no. Déjenme darles un ejemplo. Imagínense que van en un avión, van sentados en un avión, ¿cierto? Van en primera clase, van tomando café, leyendo su libro favorito, escuchando música, temperatura perfecta, increíble, ¿cierto? Todo bien, va todo bien. De repente pasa alguien y empieza a entregar paracaídas. Sí, paracaídas, ¿por qué no necesito un paracaídas? Bueno, ya, me lo pongo. Se pone el paracaídas, ¿cierto? Me trato de sentar, no me puedo sentar porque voy tan incómodo, se me da vuelta el café, ¿cierto? No puedo leer el libro porque tengo el asiento adelante aquí en mi cara, ¿cierto? Se me salieron los audífonos y voy todo el rato incómodo. Y yo sé, ¿por qué voy tan incómodo en este avión si iba tan bien? Y tú miras alrededor y te das cuenta que todas las otras personas están tomando café, están súper bien y tú te ves tan ridículo con ese tremendo paracaídas puesto. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Cómo puedo andar así? Pero cuando el avión empieza a caer, te das cuenta que la incomodidad que tú viviste te salvó la vida. De la misma forma, hoy día, la pregunta que nos vamos a hacer nos incomoda, nos va a incomodar. Y es bueno que nos incomode. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego en la respuesta a esta pregunta? Está en juego nuestra salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Han sido salvados mediante qué? La fe. Salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. El examen de fe que nos vamos a hacer hoy día no es solamente un examen de fe, sino que es un examen de salvación. Entonces la pregunta que tenemos que contestarnos hoy día, ¿estás en la fe? Porque a veces nosotros asumimos erróneamente. Decimos, claro, soy bautizado, estoy en la fe. Hice la oración de fe, por lo tanto estoy en la fe. Doy el diezmo, por lo tanto estoy en la fe. Pasé adelante un día, por lo tanto soy salvo. Marqué la tarjeta, vengo a la iglesia, intento ser bueno. Participo en un grupo de crecimiento, así que por lo tanto estoy en la fe. Pero ¿saben qué? Es tan importante esto que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia. En otras palabras, Pablo le estaba escribiendo a un grupo de personas que probablemente tenían algo parecido a los grupos de crecimiento, diezmaban, participaban, ¿cierto? Hacían las diferentes actividades, asumían que estaban en la fe porque hacían todas las cosas que un cristiano debe hacer. Sin embargo, él les dice a la iglesia, examínense para ver si están en la fe. Y es el examen que nos vamos a hacer nosotros hoy día. Entonces la pregunta que surge ahora es, ¿qué es lo que es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. A muchos de ustedes les pasa lo que me pasa a mí, o muchos, ¿cierto?, de los cristianos, otras personas se les pueden acercar y les dicen, oiga, ustedes son personas de fe, son personas de fe, van a la iglesia, ¿cierto?, etcétera, son personas de fe, así que podría orar por mi abuelita que está enferma, ustedes que son de fe, no se podrían orar, ¿cierto? Les voy a pedir oración. Piensan que nosotros somos las únicas personas que somos las personas de fe. Pero la verdad es que todos tienen fe, todos tenemos fe, es una cualidad del ser humano tener la fe. Todos tenemos fe. La pregunta no es si tenemos o no tenemos fe, la pregunta es en qué ponemos nuestra fe. Si no tuviéramos fe, ¿cierto? No diríamos que el viento no existe, porque no lo vemos. Si no tuviéramos fe, ¿cierto? Cuando apretamos el botón del control remoto, no lo apretaríamos porque diríamos, no, es imposible. Yo no sé lo que pasa entre el control remoto y la tele, no lo veo, así que es imposible que esto suceda. Tenemos fe. La pregunta no es si tenemos o no tenemos fe. La pregunta es en qué ponemos nuestra fe. Entonces, el examen de fe, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este examen de fe que nos vamos a hacer hoy día? En si tenemos nuestra fe en Cristo o no. Si tenemos nuestra fe en Cristo, estamos aprobados. Si no tenemos nuestra fe en Cristo, reprobamos el examen. Ahora, podemos decir
tengo fe en Cristo. O podemos escribir, ¿cierto? Tengo fe en Cristo. Pero el examen no es un examen de fe, perdón, el examen no es un examen escrito y no es un examen oral, sino que es un examen de vida. Es un examen de vida. Ese es el examen. Es un examen de vida. Entonces, ¿cómo sé si mi fe está puesta en Cristo o no? ¿Cómo sé si mi fe está puesta en Cristo o no? Una palabra, frutos. Frutos. Un naranjo, ¿qué es lo que da? Naranjas. ¿Estoy viendo si está despierto o no? Un parrón, ¿qué es lo que da? Uvas. Un palto, ¿qué es lo que da? Palta. Entonces, lo mismo es cierto para nosotros, los cristianos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si estamos en la fe, damos fruto. No podemos hacer otra cosa. Si estamos en la fe, damos fruto. No podemos hacer otra cosa. Si yo veo a Saúl hoy día, ¿cierto? Y él está en la fe. Y yo lo veo en un año más. Saúl va a dar fruto, va a ser mejor esposo, va a ser mejor hijo, va a ser mejor papá, se va a parecer más a Cristo, porque está en la fe. Entonces él va a dar fruto. Hablamos la semana pasada del encuentro con Cristo. Cuando tú te encuentras con Cristo, comienzas a cambiar de dentro hacia afuera, comienzas a dar frutos, no puedes hacer otra cosa, porque te encontraste con Cristo. No puedes estar en la fe y no dar frutos. Es una imposibilidad espiritual. Santiago capítulo 3. Versículo 11, está hablando sobre la lengua, pero nos está enseñando un principio espiritual. Dice, versículo 11, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Versículo 12, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Saben que es tan importante esto? Es tan importante esto. Escuchen, esto es tan importante porque en este texto no está presentando un desafío. Es súper importante. En este texto no está presentando un desafío. Está presentando una imposibilidad. ¿Me explico? No está diciendo, es muy difícil que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. O no está diciendo, es muy poco probable que de una higuera ¿cierto? Salgan aceitunas o de una vid higo. Tampoco está diciendo, mira, si se esfuerza, quizás la fuente quizás podría dar agua salada o puede dar agua dulce al mismo tiempo. No está diciendo eso. Está diciendo, es imposible. No es poco probable, es imposible. De la misma forma, es imposible, oigan esto, es imposible estar en la fe y no tener frutos. En otras palabras, si no hay frutos en tu vida, si no hay frutos en mi vida, es porque no estás en la fe. Entonces, la pregunta siguiente, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago para tener frutos? Y yo diría que ese es el error más grande que podemos cometer, es hacer la pregunta, entonces, como no tengo frutos, ¿cómo lo hago para tener frutos? Es un error muy frecuente que nos vuelve religiosos. Cuando yo estudiaba teatro, había un concepto de actuación, que era un concepto peyorativo, que uno le decía a un actor cuando era un actor externo, o un actor o un personaje externo. ¿A qué se refiere esto? Un personaje externo o un actor externo, cuando viene la escena en que tiene que sentir la emoción, el actor que es externo, lo que hace es, bueno, ahora hay que llorar, ¿cierto? Empieza a llorar. O tiene que tener rabia, tengo rabia. Entonces, ¿me entiendes? O sea, él lo que hace es actuar la emoción, la actúa. Es un actor externo, es un mal actor. Un buen actor es un actor que se conecta con la emoción. En otras palabras, él permite que la escena o lo que está viviendo lo haga que se emocione genuinamente, que internamente sienta rabia, que internamente sienta pena y lo de afuera lo acompaña. Entonces no tiene que preocuparse de actuar, sino que tiene que preocuparse de estar conectado con el momento que está viviendo y el cuerpo y las acciones físicas, todo lo demás acompaña. Ese es un buen actor. De la misma forma en que hay actores externos, también hay cristianos externos que se preocupan de la parte de afuera y se olvidan de la parte de adentro. Entonces,
La pregunta no es ¿cómo lo hago para tener frutos? No, 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 no. La pregunta no es ¿cómo lo hago para tener frutos? La pregunta es, ¿estoy en la fe? Estoy en la fe porque si estoy en la fe voy a tener frutos. Entonces, ¿cómo sé si estoy en la fe? Por mis frutos. Ok, por mis frutos. Pero ¿cómo obtengo frutos? No tratando de tener frutos, sino estando en la fe. Ok, pastor, estoy enredado. Entonces, ¿cómo lo hago para estar en la fe? Y esta es la parte interesante. ¿Cómo lo hago para estar en la fe? Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y lo que viene ahora es la parte más importante. Esto, la fe y la salvación, pero en este caso la fe, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la fe que produce salvación no viene de nosotros. No viene de nosotros. Voy a usar un muy mal ejemplo. Yo por mucho que lo intente, no voy a poder nunca poner un huevo porque no soy gallina. ¿Ok? Es imposible, no lo puedo hacer. De la misma forma, nosotros no podemos producir por nosotros mismos la fe que produce salvación, porque no está en nosotros. Por más que lo intentemos, Efesios 2:1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? Nada, nada. Cristo es quien nos rescata y nos salva. Somos como paltos tratando de producir uvas. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo nos toma, nos transforma, nos vuelve a plantar y volvemos a crecer. Todo nuevo. Todo nuevo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ok. Yo cuando estaba en la universidad tenía un escarabajo rojo. El escarabajo rojo metía tanta bulla cuando empecé a pololear con la Dani y me dijo, véndelo, mete mucha bulla. Y estaba viejo el auto también, la pintura se le caía y todo. Quería venderlo, entonces lo fui a pintar. Lo fui a pintar y la persona que iba a pintar el auto me dice, oye, te lo pinto y te lo voy a dejar increíble. Le dije, no, ¿sabes qué? Así una mano loca nomás porque es para venderlo. Entonces píntalo así nomás. Entonces lo pintó y lo vendí. Entonces, cuando pienso en esto, digo, a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es así también, es una mano loca, así como que por fuera uno tiene que ser como que es cristiano, pero no, lo que Cristo hace con nosotros es que toma ese auto viejo, lo quema, ¿cierto? Y te entrega un auto absolutamente nuevo, completamente renovado. Quiero contarles una historia que me pasó el lunes pasado. Fui a la aldea SOS a enseñarle, a darle una enseñanza a los niños, y una de las niñas que estaba en la aldea empezó a contestar una pregunta que le había hecho respecto a Dios. Dije, ¿quién es Dios para ti? Y empieza a contar su historia. Y empieza a contar su historia y empieza a hablar sobre Dios. Y se le acababan las palabras. No tenía palabras suficientes para describir quién era Dios para ella. Hablaba de su vida pasada, una niña. Hablaba de su vida pasada, lo que había vivido y el encuentro con Cristo. Decía, yo antes no conocía a Dios. Ahora lo conozco. Y empezaba a llorar y lloraba. Y empezó a llorar descontroladamente. En el momento en que pudo contener las lágrimas, dijo, ¿sabe qué? Es como nacer de nuevo. Es como si yo hubiese nacido de nuevo. Y era tan hermoso porque era un concepto bíblico que ella no es que lo haya buscado en la Virgen, nacer de nuevo, sino que ella lo estaba diciendo con tanta emoción, con tanta verdad, el hecho de que Dios le había transformado completamente. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy día, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? Sí, pastor, llevo años en la iglesia. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿he nacido de nuevo? Yo sirvo en la iglesia. No es la pregunta. ¿Naciste de nuevo? ¿Doy el diezmo? Tampoco es la pregunta. La pregunta es, ¿naciste de nuevo? ¿Estoy en un ministerio? ¿Hice la primera comunión, etcétera? No. Esa no es la pregunta. La pregunta que tenemos que contestarnos hoy día es si realmente hemos nacido de nuevo. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Mi pregunta es, ¿ese texto que acabo de leer te describe a ti, sí o no? ¿Me describe a mí, sí o no? La pregunta que quiero hacer
y que yo creo que Dios está haciendo hoy día es si estamos realmente en la fe. Quiero terminar con esto. El cáncer es algo terrible. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga cáncer, que haya tenido cáncer o que haya fallecido de cáncer? Levanten la mano. Miren a su alrededor. ¿Se dan cuenta? Es terrible, es terrible. Cuando llega el diagnóstico del cáncer al hogar, es un muy mal día. Es un día terrible. Es un día en que toda la vida cambia. Es un día en el que hay que hacer cambios. Hay que empezar a ir al médico, hay que hacer tratamiento, hay que hacer radiación, quimioterapia, hay que hacer un montón de cambios porque la noticia que recibieron es algo que cambia toda la vida. Sería una insensatez recibir esa mala noticia y no hacer nada al respecto, ¿cierto? De la misma forma hoy día, para algunos de nosotros, quizás están pensando y decir, ¿saben qué? Realmente no sé si estoy en la fe. No sé. Quizás llevan años en la iglesia y no saben si están en la fe o no. Hoy es un día de hacer cambios en nuestra vida. Yo puedo decirles que yo pasé el examen. ¿Por qué? No porque soy perfecto, sino que porque yo sé que el que yo fui hace un año atrás no soy el mismo que soy hoy día y que Dios está transformando mi vida. Solo ustedes y Dios saben esta respuesta. Voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos. Que todos puedan cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Este es un tiempo privado de nosotros con Dios. Y quiero que escuchen esta conclusión. Hemos hablado sobre un examen que debemos hacernos ante Dios. Un examen de fe, tal cual como el apóstol Pablo le hizo un examen de fe a su iglesia. Hoy día nos hacemos este mismo examen nosotros. No es un examen de perfección, es un examen de saber si tenemos frutos o no tenemos frutos. Hemos sacado todos los filtros, hemos tratado de simplemente vernos a la luz de la palabra. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenemos o no tenemos frutos? Ese es el examen que tenemos que hacernos. Ahora, este examen dura un periodo de tiempo. No es un examen eterno. La historia de Noé, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de Moisés y las plagas, estas tres historias tienen algo en común. ¿Qué tienen en común estas tres historias? Estas tres historias nos hablan de que de la misma forma en que en ese tiempo había un periodo de tiempo en que Dios te espera, pero no es un periodo eterno, lo mismo pasa hoy en día. Nosotros tenemos un periodo de tiempo en el cual nosotros tenemos que hacernos un autoexamen y ver si realmente estamos en la fe. Porque la ira de Dios va a venir. Uno dice, pastor, ¿cómo me habla de la ira de Dios si esa ira es del Antiguo Testamento? No. No se confundan, la ira de Dios va a venir. Colosenses 3:6 dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, la ira de Dios va a caer. La pregunta que tenemos que hacer no es si la ira de Dios va a caer o no va a caer, es si la ira de Dios va a caer sobre Cristo o va a caer sobre nosotros. Y la respuesta a esa pregunta es si nosotros estamos en la fe o no estamos en la fe, y la evidencia son los frutos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy día, con todos los rostros inclinados por favor, es si pasamos este examen. ¿Cómo nos fue en el examen? Tenemos en este momento con todos los ojos cerrados, en este momento tenemos una sala que está atrás, la sala de oración, que al salir es la primera puerta en el lado izquierdo, y hay personas ahí que están esperando. Si alguno de ustedes quiere ir a orar a ese lugar, puede ir en este momento, se puede poner de pie si necesita oración. Algunos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿pasé este examen o no pasé este examen? Y es un buen momento de poder renovar nuestra relación con Cristo. De poder pasar a esa sala y van a haber personas ahí esperando para orar con ustedes. Y este no es un examen de perfección, es un examen de fe. Es saber si realmente estoy teniendo frutos o si me da lo mismo. Si vengo a la iglesia y realmente no tengo ningún problema con pecar, no tengo ningún problema con actuar de la misma forma en que yo actué. Y la respuesta a eso no es tratar de ser mejor, sino preguntarnos si realmente estamos en Cristo o no. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy día. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, queremos darte las gracias por este tiempo. Queremos exaltar tu nombre. Queremos darte las gracias porque a veces como un padre que ama a su hijo, tú nos hablas con palabras duras, Señor.
Ayúdanos a responder de la manera en que tú quieres que nosotros respondamos. Ayúdanos a no tener miedo, de no mirar para el lado, de no preocuparnos si el otro nos está mirando o no, sino que podamos en este momento, con nuestros corazones abiertos, ponernos de pie, ir a la sala de oración y pedir oración, orar. Y pedirte que tú entres a nuestra vida y que nos transformes de adentro hacia afuera. Porque de ahí para adelante todo cambia. Oramos por esto, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo. Te exaltamos, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.